Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque eres un Padre maravilloso. Con cuánto amor nos has tratado, nos has amado. Desde el vientre de nuestra madre, cuando fuimos concebidos, hemos sido el centro de tu atención y de tu amor. Lo demostraste al enviar a Jesús, tu único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana nuestra deuda con el cielo es infinita, pero Señor, el plan de salvación es gratuito. Que en esta mañana podamos apreciar el sacrificio de Jesús y su obra intercesora en este momento. Que en esta mañana podamos entrar al lugar santísimo por fe y permanecer allí hasta que la obra sea terminada en nosotros. Bendice el estudio de tu palabra. Pon atención en nosotros, danos el deseo como Samuel y digamos, Señor, habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 127, verso 1, dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Después de esta lectura vamos a hacer algunas preguntas al texto. ¿Quién es el único que puede edificar una casa? Dios. Y si Él no edifica la casa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Trabajando en vano. No habrá resultados. Segundo lugar, nos dice el versículo que los hijos no son parte de los padres, aunque están en un hogar con padres, sino que los hijos son una herencia de Dios a los padres. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que los hijos reciben, que sus padres trabajaron y ellos no merecen, pero en amor lo reciben. Es una herencia. Cuando nuestros padres mueren nos dejan las herencias, ahora recibimos ese esfuerzo de su trabajo, ya sea en posesiones, ya sea quizás en casas, dinero, etc. Nosotros no trabajamos por eso, ni merecemos eso, pero en amor lo recibimos. Y los hijos son del Señor y los da prestado a los padres como una herencia, pero la herencia debe ser bien administrada, ¿sí o no? Y es de nosotros. Por lo tanto, nos damos cuenta en esta mañana, queridos, que la obra de establecer un hogar es obra de Dios. ¿Quién estableció el primer hogar en el Edén? Dios. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién hizo a la mujer? ¿Quién hizo el lugar donde moraban? ¿Quién les dio los alimentos? ¿Quién les dio los hijos después? ¿Quién hizo toda la obra? Por lo tanto, ¿cuánto trabajó el hombre o la mujer para heredar un hogar? Nada. Por lo tanto, tenemos que aplicar el mensaje otra vez, no por obras, sino por la justicia de Dios aplicada a nuestra vida. Y si no entendemos eso, nuestros hogares no van a funcionar correctamente. Porque pensamos que es un contrato entre dos personas y cada uno va a poner 50% del contrato. Eso no va a trabajar así. No es un contrato. No es un contrato. Es una obra de Dios en la vida de las personas. El libro deseado de toda la gente nos dice que cuando Dios hizo el universo, todo lo hizo para dar. Y el universo constantemente da, pero dice que hay una excepción en el universo y es el corazón egoísta del ser humano. Y lamentablemente tenemos que entender que en el hogar, para que las cosas funcionen, tenemos que aprender a dar. Usualmente nos casamos con el objetivo de que para que nos hagan felices. Depende de la felicidad de la otra persona. Me voy a buscar a alguien que me haga feliz. Bueno, eso usualmente va a terminar en desdicha, no felicidad. Porque el gozo es un fruto del Espíritu y lo da Dios, no lo producimos nosotros.
Y la paz también la da Jesús. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y también dice en el mismo Evangelio de Juan que en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Si estamos en el mundo y en las cosas del mundo no podemos tener un buen hogar. Lo que vamos a tener es aflicción. ¿Cuántos hogares no han comenzado con bríos y terminan con escalofríos? No sé si me explico en esta mañana. Comienzan enamorados y comienzan románticos y se aman y se quieren y se respetan, aún vienen al altar y se casan y después hay mole o no sé qué coman en estos lugares cuando hay bodas, pastel y todas esas cosas, y después que pasa el tiempo, ¿qué sucede con todo ese encanto? Desaparece. Y Jesús dijo unas palabras muy sabias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Si hay divorcio, ¿es obra de quién entonces? Del enemigo. Porque lo que Dios hace, nadie lo puede deshacer. Y quizás usted se casó con un hombre o una mujer esperando lo mejor y lamentablemente las cosas no resultaron así. Pero si Jehová edifica la casa, no estamos trabajando en vano. Esa es una promesa. Y tenemos que entenderla para que podamos aplicarla a nuestras vidas y obtener el máximo beneficio de esa promesa. Cuando Dios estableció el planeta Tierra, estableció dos instituciones. ¿Cuáles fueron? El matrimonio, muy bien. ¿Fue la primera o la segunda institución el matrimonio? Fue la primera institución. Correcto. ¿Y cuál fue la segunda institución? El sábado. Se los voy a leer, ya que ustedes lo saben. Este libro se llama El Hogar Cristiano. No es para cualquier hogar, es para un solo tipo de hogar. ¿Qué tipo de hogar es este libro? Cristiano. Si usted desea un hogar cristiano, yo le recomiendo este libro. Este libro lo hemos leído en casa, está muy subrayado, está muy marcado, porque sentimos que el Señor a través de este libro nos habla y nos ha ayudado a entender lo que es los principios del hogar. Leo en la página 310, dice lo siguiente: entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Dos instituciones gemelas. ¿Qué significa la palabra gemelas? Tienen un mismo origen, tienen un mismo padre, un mismo autor. Ahora Dios hizo dos instituciones gemelas. Primero hizo el matrimonio y en segundo lugar, poco tiempo después, el mismo día, hizo el sábado. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer el matrimonio primero que el sábado? Porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Tenía que haber seres humanos para que el sábado tuviese sentido. Si no hay seres humanos, el sábado no tiene sentido, porque el sábado fue hecho para el ser humano. Y por eso Dios estableció primero el matrimonio. Les pregunto en esta mañana, ¿habrá Dios levantado en estos tiempos un movimiento religioso para restaurar la verdad del sábado? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son esa gente? No sé si ustedes los conocen. O nadie sabe, serán los mormones entonces. Ok. No, son los adventistas del séptimo día, llamados a restaurar la brecha que fue hecha en la ley de Dios en el cuarto mandamiento. ¿Sí o no? Pero hago otra pregunta. ¿Para restaurar el sábado habrá que restaurar la familia? Para restaurar la segunda institución habrá que restaurar la primera institución. Ustedes no desayunaron esta mañana. Sí. Pregunto, ¿la familia es parte de la ley de Dios? ¿El quinto mandamiento de quién habla? Los padres. ¿Qué institución es esa? La familia. ¿El séptimo mandamiento de qué habla? ¿De la pureza dónde? En el hogar, en la familia. El 10º mandamiento dice que no codiciarás la mujer de quién, o el esposo de tu prójimo. Entonces hay 3 mandamientos que directamente hablan de qué, de la familia, ¿sí o no? Y hay un mandamiento que habla del sábado. Para restaurar el 4º mandamiento, la obra de Dios tiene que comenzar ahora en restaurar la primera institución, la familia. Otra pregunta. ¿Cuál fue la primera institución que Satanás atacó en la historia? De las 2 instituciones, ¿cuál fue la primera? Fue la familia.
no el sábado. Satanás entiende estas cosas. Nosotros no la entendemos, pero él sí la entiende. Atacó primero a la familia. ¿Recuerdan cuando pasó el pecado? Ahora Dios viene y habla ¿con quién? Con Adán y Eva. Y cuando le pregunta a Adán qué pasó, dice: Señor, esta mujer que tú me diste es un problema, Señor. Si en vez de Eva me hubieras dado otra mujer, me hubiera ido mejor, pero esta mujer es una penca de nopal, no sé si me explico. Tiene pinchos por todos lados y espinas. Esta mujer es causante de mi tragedia. ¿Era cierto eso? Parcialmente sí, porque la mujer le puso la zancadilla, pero él se cayó. ¿Qué estaba pasando con la familia en ese momento? ¿Estaba siendo atacada? Sí. Y cuando el matrimonio es atacado y debilitado, ahora el muro de protección que Dios levantó alrededor de los hijos, ¿qué pasa con ese muro de protección? Comienza a desaparecer. ¿Y a quién ataca inmediatamente Satanás entonces? A los hijos. Es lo que estamos viendo hoy día. Cuando papá y mamá no están en la misma página, cuando no tienen un mismo sentir, cuando no hay una misma agenda, cuando no hay un mismo camino a ir y no hay las mismas prioridades, ahora que comienza a haber en el matrimonio roces, malos entendidos, contiendas, peleas, disputas. ¿Y qué comienza a tomar lugar con ese muro de protección, con esa muralla de protección? Ahora comienza a bajar. ¿Y quiénes quedan expuestos? Los hijos. Porque uno de los dos padres comienza a consentir a los hijos para ganar su cariño. Uno es suave. Tu papá es duro o tu mamá es difícil. Y los hijos siempre se van por lo más fácil. Lo más fácil. Y ahora Satanás sabe que las puertas se han abierto. Y ahora comienza a entrar y comienza a destruir no tan solo a los adultos, sino también comienza a destruir a los niños y a los jóvenes. Pregunto yo, ¿atacó a los hijos de Adán y Eva Satanás? ¿El mayor le quitó la vida al segundo? Sí. Y el mayor ahora se fue de casa. Es decir, Adán y Eva perdieron 2 hijos el mismo día. Uno lo enterraron y otro huyó de su casa para nunca jamás regresar. 2 hijos perdidos el mismo día. Vamos más adelante en la historia. Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Había problemas en su casa? ¿Cuántas esposas tenía? 2. Con uno es suficiente, ahora vas a pensar 2. ¿Había contiendas entre las 2 esposas? Sí, sí. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Había contienda entre los hermanos? ¿Qué estaba atacando Satanás en el hogar de Abraham? Los adultos y los hijos, no el sábado. Porque es que Abraham guardó todos sus mandamientos y estatutos. Estaba tratando de destruir la familia ¿de quién? De Abraham. Vamos con su hijo, Isaac. ¿Atacó Satanás la familia de Isaac? Sí. El padre favorecía a un hijo y la madre favorecía a otro hijo. ¿Sí o no? El hijo menor engaña a su padre con la ayuda de su madre, que era la esposa de Isaac. Y el hermano mayor ahora quiere vengarse de su hermano y destruirlo. Jacob tuvo que huir de su casa. Nunca jamás vio a su madre Rebeca. Aquella mañana que se despidió de ella fue la última vez que tuvo relación con su madre. Padres, ¿es buena idea consentir a los hijos? Ustedes están muy callados en esta mañana. O me preocupo, no sé cuál de las dos. ¿Será buena idea consentir a los hijos? No es buena idea. ¿Todos se deben amar por igual? Aunque todos son diferentes. Yo tengo 4 y no hay uno que es igual que el otro. Cada uno tiene su carácter, su personalidad, su forma de ser, sus puntos positivos y sus puntos negativos. Pero todos deben recibir el mismo amor. ¿Nos ama Dios por igual a nosotros? Claro que sí. Isaac no estaba violando el sábado. El ataque no era contra el sábado todavía, era contra su familia. Vamos más adelante, Jacob. No 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Jacob? 4.
¿Había contiendas entre ellas? ¿Aún entre las mismas hermanas habían contiendas y malos entendidos? ¿Y tenían que comprar el sexo del esposo por uvas y por frutas? Óigame, ese es feo. 12 hijos más una hija. El hijo mayor comete ahora adulterio con una de las esposas de su padre en casa. Simeón, el segundo, Leví, el tercero, bajo engaño matan a todos los hombres de Siquén, porque su hermana fue violada por uno de sus ciudadanos. Bonito hogar cristiano. José fue vendido por sus propios hermanos y sus hermanos engañaron ahora a su padre Jacob. La única esposa que amaba a Jacob era Raquel, aunque tenía 4. No sé cómo se siente eso, pero vivir con una persona que no nos ama toda una vida, no me imagino que sería la mejor de todas las relaciones. Sentirse usada nada más, a nadie le gusta eso. Y la única mujer que la amaba, que era Raquel, aunque parecía ser cristiana, no lo era, porque adoraba ídolos que había robado de su padre. Tremendo hogar cristiano que había en esos días. Satanás no estaba atacando el sábado todavía. Que estaba atacando la institución que va a establecer y restablecer el sábado. Y podríamos continuar. En esta mañana el tiempo no es darles todos los ejemplos. ¿Qué de David? Gran rey, gran hombre militar, gran líder, gran administrador. ¿Y qué pasaba en su casa? Su hijo mayor viola a su hermana. Su otro hermano lo mata a él. El hijo Absalón mata a su hermano y le quiere quitar el trono y la vida a David. Adonías después le quiere quitar el trono a Salomón. ¿Nos damos cuenta de lo que toma lugar? ¿Qué de Samuel? Profeta, sacerdote y también líder de la nación, juez. Sus hijos se alejaron de los caminos del Señor. Queridos, si usted comienza a entender estas cosas, nos vamos a dar cuenta por qué nuestros hogares están bajo ataque hoy día. Están bajo el ataque más cruel de la historia. Porque el enemigo quiere destruir la institución que va a restaurar el sábado. Y lo primero que tenemos que entender nosotros es que el Señor está dispuesto a redimir y a restaurar nuestros hogares. Pregunto yo, ¿el hogar de Jacob fue restaurado? ¿Qué pasó una noche cuando Jacob tuvo un encuentro con Jesús? ¿Qué pasó con ese hombre, con su hogar de ese momento en adelante? Ustedes no conocen esa historia. Bueno, Jesús una noche dejó el trono del universo para restaurar un hogar en crisis en este mundo. Y se encontró con Jacob, un hombre que regresaba a casa. Su hermano venía para quitarle la vida, no tan solo a él, a toda su familia. Y en el camino, ahora Jesús tiene un encuentro con él, y este encuentro impactó la vida de Jacob y también impactó la vida de su familia. Así que si usted y yo regresamos a casa y permitimos que el Señor establezca nuestros hogares, la obra será realizada. Les comparto una declaración tomada del libro Ministerio de Curación. Dice lo siguiente, página 269, la restauración y la elevación de la humanidad empiezan en el hogar. Noten, no dice en la iglesia, porque nosotros todavía tenemos el pensar católico. La iglesia es lo religioso, ¿no? Ese pensar es católico. La iglesia no es una institución, es un pueblo. No sé si me explico en esta mañana. Tenemos que cambiar nuestros patrones de pensar. Este lugar no es iglesia, este lugar es edificio. La iglesia somos nosotros que estamos en este lugar. Ese es el pueblo, que es la palabra iglesia, es una palabra que significa eklesia, es una palabra, dos palabras griegas unidas, es fuera, lesía llamados, significa los llamados a salir. ¿De dónde? Del mundo.
Y los edificios, las instituciones no son llamadas a salir de ningún lugar. Son los seres humanos. Tenemos que cambiar el patrón. La salvación no se encuentra en instituciones, se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Por eso hubo una reforma en el siglo XVI. Dios levantó hombres que dijeron: la salvación no está en ritos, no está en ceremonias, no está en liturgia, no está en credos. En eso no hay salvación. La salvación se encuentra únicamente a través de la fe, por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y eso cambió el mundo hasta el día de hoy. Usted y yo tenemos que entender estas cosas, porque el Señor desea hacer una obra, pero tenemos que tener los patrones correctos en mente. Así que el levantamiento y la restauración de la humanidad, incluye a todo ser humano, comienza ¿dónde? Según la lectura, en el hogar. En el hogar. Cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, esclavos, sin recursos, sin dinero, ¿qué institución usó Dios para preparar a su pueblo para el éxodo? Sus hogares. Los esclavos no tenían nada. No tenían iglesias, no tenían asociaciones, no tenían escuelas, no tenían clases publicadoras, no tenían clínicas, no habían médicos misioneros, no había obras de gestión propia, nada de eso existía. Lo único que tenían los esclavos eran sus hogares. Y Dios le dijo a sus hogares: hombres, tomen un cordero. Hombres, entendamos en esta mañana, su misión y mi misión primaria es tomar el cordero que es Cristo Jesús. ¿Y traerlo a dónde? A casa. Dice: toma el cordero sin tachas y llévalo a casa. Y tu esposa lo va a preparar. Así que tiene que haber unidad en el hogar. Los hombres traemos a Cristo a la familia, pero ahora la esposa se une con nosotros para que esa relación realmente sea impactante en el hogar. Usó las familias. Cuando iba a venir el diluvio, ¿qué institución usó Dios? ¿La familia de quién? Léalo, Hebreos 11:6, dice 11:7. Dice que Noé preparó, ¿qué cosa? Un arca donde su familia entraría en ella. Y Dios le hizo la promesa que tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas entrarán en el arca. Otra vez, Dios usó la institución de la familia para el diluvio. ¿Cuántos entraron al arca? ¿Mayoría o minoría? Y pequeña minoría. Pero cuando salieron del arca eran mayoría. ¿Entendemos eso o no? Y absoluta. Y lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Hoy es minoría, pero llega el momento que será mayoría y absoluta. Cuando el pueblo salió de Egipto, salieron sus familias. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Les faltó alimentos? ¿No? ¿Agua? ¿Qué pasó con su calzado y su ropa durante 40 años? Me imagino que era ropa americana, por eso duró tanto. ¿Sí o no? Sí, nosotros no entendemos estas cosas. Leemos esas historias, son interesantes, pero ahí termina. Es información nada más. Cuando en la noche hablamos de la ida al campo, se requiere fe. Nadie dijo amén. Ay. Se requiere fe, queridos. Si usted espera tener 100,000 pesos para irse al campo, usted jamás va a salir al campo. Y si sale, pronto va a regresar a la ciudad. Cuando se le acaben los 100,000 pesos, lo veo en Oaxaca otra vez trabajando. Se requiere fe. El pueblo no tenía dinero. ¿Qué presupuesto tenía Moisés? Una vara. Dios le dice: no te preocupes, cuando yo te diga, tú la usas. Y yo me encargo de lo demás. Todo lo que tuvo Moisés durante 40 años, el presupuesto que tenía era una vara nada más. Y el Señor hizo maravillas a favor de su pueblo. Dice que su pie no se hinchó en 40 años. Póngase a pensar el seguro médico que tenía el pueblo. El Salmo 105, versículo 37, dice que no hubo un enfermo en 40 años en el desierto. Un enfermo no hubo. Óigame,
El seguro médico de Dios es el mejor. Pero el pueblo tuvo que entrar en el plan de Dios. Bueno, ya no hay tantos amenes, yo me entiendo, yo me imagino por qué. No fue nada más providencia divina, porque las bendiciones vienen como resultado de la obediencia a Dios. La desobediencia jamás nos lleva a las bendiciones, eso es presunción, pensar que Dios nos va a bendecir en desobediencia. Dios no obra de esa forma. Todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6:7, dice que eso exactamente va a cegar. Pero el pueblo ahora entró en el plan de Dios y el Señor ni aún se hinchó su pie y durante 40 años no hubo un enfermo en medio de ellos. ¿Podrá Dios hacer la misma obra al final de la historia? Claro que sí. Cuando Cristo establece la iglesia cristiana, ¿dónde la estableció? Hechos, capítulo 2. Dice que estaban en una casa. Léalo, Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estaban en una ¿qué? En una casa. Hubo un hogar en Jerusalén que abrió sus puertas para que durante 10 días 120 personas tuviesen un encuentro más personal con Jesús. Les hago otra pregunta. ¿Dónde se va a terminar la obra? Ya ustedes comienzan a entender estas cosas. Apocalipsis 18. Ustedes saben estas referencias. Capítulo 1. ¿No hay un ángel poderoso que desciende del cielo? Y ese ángel ahora llena la tierra con su gloria y su luz. ¿Cómo le llamamos eso nosotros? El fuerte pregón. Pero para que ese ángel haga su obra, tiene que residir en hogares. Como comenzó, así va a terminar. Cuando Jesús nació en un hogar. Sí. ¿Su primera escuela fue su hogar? Su única escuela fue su hogar. Dice que si lo hubieran enviado a las escuelas de los rabinos, no lo hubieran capacitado para hacer su misión. Eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. ¿Estarán nuestras escuelas siguiendo el plan de Dios para la educación hoy día? No. Triste. Mas ¿quién puede pagar sus precios? Muy pocos. Están fuera del alcance. Pero ¿saben que todas nuestras instituciones educativas van a ser cerradas? Todas, se nos ha dicho. Hay 3 citas. Dice que todas las instituciones educativas quedarán cerradas. Todas las instituciones médicas quedarán cerradas. Todas nuestras casas publicadoras quedarán cerradas. Pónganse a pensar, hoy día en Estados Unidos hay una sola casa publicadora. Antes habían 3 casas publicadoras. 2 ya están en la quiebra, cerraron. Y queda una y está colgando por un hilo. Y pronto las iglesias serán cerradas también. ¿Qué institución usará Dios para terminar la obra? Su hogar y mi hogar. No hay otra. Después de la ley dominical no se puede comprar ni vender, ¿sí o no? ¿Qué institución usted puede sostener económicamente? Ninguna. Ni de sostén propio, ni de la obra organizada. Simplemente dejarán de funcionar. Todas las instituciones que fueron los pilares que Dios nos dio, sobre los cuales la obra iba a avanzar, llegará el momento que quedarán puestos a un lado. Y la única institución que permanecerá es la institución que Él estableció en el Jardín del Edén, nuestras familias. Pero familias en crisis jamás pueden restaurar el sábado. Familias divididas jamás pueden restaurar el sábado. Familias inconversas, aunque sean miembros de iglesia, jamás pueden restaurar el sábado. Cristo tiene que ser real en nuestras vidas. Y entonces podemos, por su gracia, restaurar el sábado. Continúa la cita diciendo, la obra de los padres, ¿de quiénes? Es el cimiento o fundamento de toda obra. ¿Quiénes tienen la obra más solemne sobre el planeta Tierra? Los padres. Padres, ¿entendemos eso?
Es más que poner un plato de comida en una mesa. Es más que un techo sobre la cabeza. Es más que una cama donde dormir. Eso lo pueden hacer instituciones filantrópicas y no son familias. Eso lo puede hacer el gobierno y quién sabe quién más y no son familias. Esa no es la obra que está hablando el Señor. La obra que habla el Señor es la obra de restaurar corazones. Malaquías 4, 5, 6 dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios restaurará el corazón de los padres. ¿A quiénes? A los hijos. Y entonces, y tan solo entonces, el corazón de los hijos, ¿a dónde va a ir? Al corazón de los padres. Así termina el Antiguo Testamento. Y cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿cómo comienza? Juan. ¿Y cuál fue la predicación y llamado de Juan? La restauración del hogar. Los padres regresen al corazón de sus hijos y los hijos al corazón de sus padres. Y usted y yo somos el tercer Elías o el segundo Juan. Y tenemos que permitir que el Señor haga esa obra en nosotros. La obra de los padres es cimiento de toda obra. El presidente no tiene la obra más importante de México. Ni senadores, ni diputados, ni gobernadores, ni empresarios. La obra más importante el Señor la ha puesto en las manos de los padres y de las madres. Es el cimiento. ¿Y qué significa esa palabra cimiento? La base. Cuando usted hace un edificio comienza con el techo, ¿verdad? O no, con las paredes, me equivoqué yo. ¿Dónde usted comienza la obra? Y si el cimiento no está bien puesto, ¿qué sucede con el edificio? Se cae. ¿Estará pasando eso con la familia ese día? Porque no hay cimiento. O el cimiento que han puesto es arena. Y la arena es fácil de construir en ella, pero las cosas no permanecen. Jesús lo dice, Mateo 7, del 24 en adelante, dice que el que escuchase mis palabras y las hiciese, yo le comparo a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Esa roca es Cristo Jesús. Pero un hombre necio, yo compararé a aquel que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica. Dice, ese hombre construyó sobre la arena. Y cuando subieron las aguas, y cuando soplaron los vientos, y cuando llegaron las tempestades, dice que la casa de ese hombre cayó y grande fue su ruina. Esa tempestad que se avecina es la ley dominical, iglesia. Y ahora es fácil sentarse en estas bancas y venir a estos lugares. Cuando nos espera la comida que ya están preparando para nosotros. Y en la noche hay un lugar cómodo donde descansar y hay agua caliente para bañarnos. Pero cuando llegue la tempestad, cuando soplen los vientos, cuando suban las aguas, que son inundaciones, cuando la tempestad ahora arrecie, vamos a ver sobre qué fundamento hemos edificado. Y si usted y yo edificamos sobre la arena, grande va a ser nuestra ruina, pero si construimos sobre la roca, permanecerá. La cita continúa diciendo, el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Voy a repetir esta declaración. El hogar es ¿qué cosa? Si el corazón está malo, ¿cómo está la salud de la persona? Y si se detiene el corazón, ¿qué pasa con la persona? Quizás comenzamos a entender algunas cosas en esta mañana. Dice que es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¿Cómo están los corazones de la sociedad, de la iglesia y de la nación? Quizás apenas están palpitando. Apenas. Y por eso vemos la crisis en la sociedad, en la iglesia y en la nación. Cuando Satanás atacó a Jesús, ¿dónde lo atacó? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Salmos. Estamos en el libro de Salmos.
Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Vamos a leer el verso 21. Vamos a ver que es un versículo mesiánico, una profecía. Dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién se está refiriendo este pasaje? A Jesús. ¿Dónde estaba en ese momento Jesús? En la cruz. Ok, ahora con eso en mente, vamos a regresar al verso 20. Vamos a ver qué órgano atacó Satanás en la vida de Jesús. La afrenta ha quebrantado, ¿qué cosa? ¿Entendimos eso? ¿Qué órgano atacó Satanás en la vida de Jesús? ¿Y qué órgano está atacando hoy día? Nuestros corazones, nuestros hogares. Termina la declaración inspirada diciendo: el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de las influencias del hogar. Lo voy a repetir. Y después les voy a hacer un examen. No se crean. Pero quisiera hacerlo. Para que ustedes no olviden estos principios. Por favor, lean estos libros. Este libro, Ministerio de Curación, es fabuloso. Estoy leyendo en la sesión donde se llama El Ministerio del Hogar. Este libro fue escrito para nuestros colegios médicos, para financiar a Loma Linda, mayormente en aquellos años, y establecer ahora centros médicos. Se escribió el libro El Ministerio de Curación, año 1905. Pero el Ministerio de Curación no puede ir solo, al menos que esté acompañado del Ministerio del Hogar. Porque los médicos, enfermeras y terapistas, ¿quiénes son? Miembros de hogares. Y si el hogar está destruido, usted no puede dar nada en el mundo. Para nosotros poder exportar, tenemos que importar primero, ¿sí o no? Para poder darle algo al mundo, tenemos que tener algo nosotros primero, que el mundo pueda ver, tangible, que pueda tocar. Donde la gente pueda llegar a nuestro hogar y ver la diferencia que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares, aún desconocidos, tocan nuestro hogar y cuando abrimos las puertas, ellos comienzan a notar algo diferente. Óigame, este hogar está ordenado, este hogar está limpio. La gente se trata con cariño en el hogar, los hijos respetan a los padres y les obedecen, los padres se respetan mutuamente. Usted lo invita a comer y lo lleva a la mesa, y cuando lo lleva a la mesa, hay alimentos diferentes en esta mesa, comen diferente, se visten diferente, escuchan cosas diferentes, miran cosas diferentes. Aquí hay algo diferente, yo no he visto estas cosas, ¿y cómo yo puedo tener lo que ustedes tienen? Porque Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será terminado ¿por qué? Por testimonio. ¿Qué es testimonio? Vidas transformadas que el mundo pueda observar. No va a ser terminada por instituciones. No va a ser terminada por el internet ni las redes sociales. ¿Se deben usar? Claro que sí. ¿Hay lugar para ellos? Por supuesto. Las instituciones hoy día son válidas todavía si se deben apoyar cuando hay buenos principios en ellas. Y termina diciendo: el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Podrán otros llegar a nuestros hogares y ver algo diferente? ¿O escuchan las mismas palabras callejeras, a veces groseras, hirientes, cortantes? Caras largas, así como de caballo, que tienen alguna gente, nunca hay una sonrisa, no hay ojos que brillan. La gente camina arrastrando los pies porque no hay motivación. El matrimonio es como un chicle viejo que hay que seguir mascando aunque no tiene ningún sabor.
¿Y cómo te va? Bien, ahí. Y el viejo, quién sabe. Y la vieja, por allá. ¿Eso atrae a la gente a Jesús? ¿No? Hijos rebeldes, cabellos parados y pintados, con las cosas metidas en el oído todo el tiempo. Están sentados uno al lado del otro y se comunican por textos y mensajes. La misma novela, la misma música, la misma ranchera. Vicentito Fernández. Esa gente no tiene nada, lo mismo que tengo yo. Nada más que van el sábado a la iglesia. Me quedo en mi iglesia. Después de todo, ninguna iglesia nos puede salvar. ¿Sí o no? Ninguna. Tienen que ver que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Voy a terminar poniéndoles este ejemplo bíblico. Abran sus Biblias en Segunda de Crónicas. Y con esto termino en esta mañana esta presentación de la familia. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Ustedes conocen la historia muy bien, pero vamos a leerla brevemente nada más. Segunda de Crónicas, capítulo 9, comienzo en el versículo 1. Dice, y oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies aromáticas y oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas de qué tipo? Difíciles. Pregunto yo, ¿la reina de Saba era cristiana o era pagana? ¿De dónde venía? Desde Etiopía. Una reina, pero ella, ¿qué había hecho? ¿Había qué? He escuchado, no había visto. Había escuchado la fama de ¿quién? De Salomón. Y dice, bueno, si este hombre es tan bueno como lo pintan, yo quiero conocerlo. Pero yo no quiero conocerlo de oídos, yo quiero ir a su casa y yo quiero ver cómo este hombre vive. Si realmente lo que él cree es tan importante y es tan bueno que debe impactar en mi vida. Y la mujer hizo el viaje. 1500 kilómetros a camello, porque no había otra forma de transportación. Y como era reina tenía camello, si no lo hubiera tocado a pie. Hasta Jerusalén. Dice cuando llegó, ¿qué tipo de preguntas tenía? ¿Qué preguntas tiene la gente hoy día en el mundo? Difíciles. La gente se está preguntando, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con las finanzas? ¿Qué hago con mi salud? ¿Qué hago con mi matrimonio? Son preguntas difíciles. ¿Qué hago con mi carácter, este mal carácter y esta lengua que habla demasiado y que me enojo y que me lleno de coraje? Y después le echamos la culpa a la anatomía. Dice, no es el coraje, es la adrenalina, no es corajina, es otra cosa. ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo? La gente tiene preguntas difíciles. Y esta mujer la tenía también. Y dice el versículo 1, y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que estaba ¿dónde? En su corazón. Se desahogó con este hombre. Yo he escuchado tu fama, tu sabiduría, tu conocimiento. Ayúdame con mis crisis y mis problemas y mis dificultades. Mis preguntas no tengo respuestas. Mis problemas no tengo soluciones. ¿Qué hago? Verso 2. Pero Salomón le respondió todas, ¿qué cosa? Sus preguntas. Nada hubo tan difícil que Salomón no le pudiese. ¿Tenía Salomón la teoría correcta? ¿Tenía Salomón la teoría correcta? Sí. ¿Le gustó a la señora la teoría de Salomón? Sí. Pero Salomón no se detuvo ahí. Escuchen. Verso 3. Y viendo. Esto es un verbo, una acción. Ya no estaba escuchando. ¿Ahora qué estaba haciendo la señora? Y viendo la reina de Saba, la sabiduría de Salomón. ¿Y qué cosa? Y la casa que había. ¿A dónde la llevó Salomón primero? ¿A la iglesia o a su casa?
Oh, Salomón sabía de obra misionera. Sabía que a la gente a veces le es difícil pasar por esas puertas porque ya tienen sus conceptos, tienen sus ideas, tienen sus iglesias. Y entrar por esas puertas a veces no es fácil, pero podemos invitarle ¿a dónde? A casa. Y si usted le invita a una comida, no le van a decir que no. Y Salomón fue lo que hizo, lo vamos a ver. Verso 4. Verso 4. ¿Los manjares de qué? Digo, esta gente come diferente. Esta gente no come cadáveres. Esta gente no come cosas procesadas y refinadas y azucaradas y saladas y llenas de químicos y preservativos. Esta gente tiene abundancia de frutas, de verduras, de semillas. Esta gente sabe cocinar. Porque tenemos que saber cocinar la comida vegetariana también. Porque si usted lleva a la gente a su casa y cuando ve en la mesa dice, ay, 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 si por la presencia es el sabor, quién sabe. No, estoy ayunando hoy. Tienen que ser cosas atractivas, bien presentadas. Se nos ha dicho que la presentación es tan importante como el contenido. Escuche, seguimos la lectura. Las habitaciones de sus siervos. No tan solo lo llevó a comer a su casa, la invitó y comenzó a darse cuenta que esa gente comía saludable. Esa gente estaba en salud. Porque a veces hay extremos en la dieta y la gente lo que parece es un espantapájaro. Todos flacos y sumisos, así que eso nadie quiere imitar. Sí, tenemos que tener una dieta balanceada, nutritiva, cierto, balanceada, variada. Tenemos que aprender, por eso Dios hizo tanta variedad de alimentos. ¿Cuántos tipos de frijoles existen? Nada más el negro, ¿verdad? Es el único que Dios creó. Existen rojos, lentejas, garbanzos, chícharos, blancos, pintos. A usted, bueno, chícharos son verdes quizás. Todos esos son leguminosas, es la misma familia. Habas, todos son la misma familia. ¿Tenemos que variar nuestra dieta o tenemos la dieta del perro que come lo mismo todos los días? Frijoles y tortillas, frijoles y tortillas. Hay que aprender a variar nuestros alimentos. Cuando usted haga sus alimentos, asegúrese que tiene un arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7. Una buena ensalada que tenga diferentes colores. Rojos, verdes, amarillos, violetas. Es decir, blanco. Un arco iris. En su desayuno debe ser como un rey. Es la comida, es la mejor del día, la más abundante, la más sólida. Después su comida en la tarde temprano, como príncipe. Y se va a cenar como mendigo. Pero nadie dice amén a estas cosas. Este plan no les gustó a ustedes. Ustedes quieren seguir cenando lo grande en la tarde. Quieren comerse sus docenas de enchiladas y no engordar. Ay, 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 buena suerte. Buena suerte. Es decir, que aquella mujer contempló la mesa y dice, esta gente son únicas. Satisfecha, ya. Bien nutrida estaba la mujer. Y después la llevó ¿a dónde? A las habitaciones. ¿De quiénes? De los siervos. La mujer entró a aquellas habitaciones, camas tendidas. Porque a las 12 del día la cama debe estar tendida, ¿sí o no? 2 nada más dijeron que sí. Ok, ya me imagino que con la respuesta de otros. Los cajones estaban ordenados. Cuando usted abría los cajones, no brincaban las cosas y le sacaban los ojos. Porque las cosas meten las cosas en los cajones a fuerza y lo cierran ahí. Pero cuidado con abrirlo después. Póngase una máscara o algo para que le proteja. Había lugar para los zapatos. La ropa estaba lavada, colgada, planchada. Usted abría los cajones, había calcetines o medias, ropa interior. Digo, esta gente son diferentes.
esta gente, el evangelio los ha cambiado. Jóvenes que están presentes en esta mañana, cuando usted se vaya a casar, pídale a su suegro permiso para llegar una mañana a ver a su futura esposa. Llega a las 8 de la mañana. Si está en cama a esa hora, cómprese una grúa. No sé si me explico para qué se usan las grúas. Levantar. Y olvide ese desayuno, cómprese muchos cereales para que usted pueda desayunar el resto de su vida. Hay 2 lugares clásicos en una casa, donde si hay limpieza y orden, posiblemente el resto de la casa está ordenada y limpia. Es el baño y la cocina. No olvide, en el baño está el trono. No sé si me explico en esta mañana. ¿Sí o no? ¿Y usted se quiere sentar en el trono, sí o no? Tiene que estar limpio. Bien limpio. Y en la cocina lo mismo. Usted va y hay un cerro de platos y cucharas usadas y ya usted sabe la casa que le espera. La pobreza no es señal de desorden ni falta de limpieza. Eso es un error. Mis abuelitos vivían en casa con piso de tierra. ¿De qué? Y usted podía comer en ese piso. Y no eran adventistas todavía. Pertenecían a la iglesia popular. Piso de tierra. Era barrido. A mi abuelo había que plancharle hasta los calzones. Póngase a pensar en aquellos años. Y planchar la sábana, no sé para qué, si eso se va a estrujar una vez que usted la use. Pero era la costumbre. Y no eran planchas eléctricas, eran de carbón. Y mi abuela tenía que montar un montón de ropa, irse al río a lavar una vez por semana. Me acuerdo con las otras mujeres, llevaban su comida, ya comían, pasaban el día lavando y aquella ropa era nítida. Y no había lavadora, ni había secadora, ni había azote, ni había nada de esas cosas. Pura mano, pum, pum, pum. Bueno, ustedes no saben lo que es eso, yo tampoco. Pero usted podía ir a esa casa temprano en la mañana. A las 4 de la mañana se levantaba mi abuela, los hombres iban a trabajar a las 5 a atender el ganado. Y los hombres no comían con flexito y cositas de esas, no, era comida pesada, bien hecha, fresca. Y no eran adventistas del 7º día. 14 hijos en ese hogar. Hoy día tienen 2 las madres y no saben qué hacer. Y la casa está de patas para arriba. Yo no sé cómo antes la hacían las mujeres. Esas mujeres, yo me quito el sombrero delante de ellas. Ya no las hacen hoy día. Esas mujeres pasaron a la historia. Pero el Señor quiere restaurar algunas de esas mujeres al presente. Y hombres también al presente. Al presente. Esta reina fue a las habitaciones de sus criados, dice, al establo de sus criados. Escuche, las vestiduras de ¿quiénes? De ellos. Esta gente se viste diferente. Se viste bonito, bien combinados, pero su ropa está limpia, está planchadita. Usted ve gente que a veces vienen a la iglesia y da vergüenza. Parece que la camisa la sacaron de una botella antes de ponérsela. Estrujadas las cosas. Los niños vienen todavía con la comida, el cereal y los frijoles colgándole aquí en su ropita. A veces hasta lo traen en la cara. Uñas largas y mugrosas. No. Madre, usted tiene que ser como la aduana en casa. De aquí no pasa nadie ni sale nadie hasta que pase por la aduana. Mire esa cara del niño. ¿Está limpia? ¿No hay lagañas en su ojo? ¿Cabello limpio y peinado? Revise sus oídos. Ahí no tiene que haber tierra para sembrar camote. Eso no es el lugar de los camotes. Revise sus uñas. ¿Están cortadas y limpias? ¿Sus zapatitos están boleados? Usted viene a la casa de Dios. Usted es un testimonio para sus vecinos cuando sale de casa. Ve a su esposo. ¿El bigotito está cortado o le está colgando y parece diente ya? No, usted le corta. Esposo, esa combinación no te queda. Ese pantalón verde con una camisa amarilla y calcetines rojos no te queda muy bien, esposo. No puede salir así. Ven acá, vamos a mejorar esto.
Usted es la encargada de que su familia esté bien combinada, su ropa esté lavadita, esté planchada, sus caritas limpias, su pelo peinadito. Porque nosotros reflejamos a Jesús. Y cuando la gente va a nuestra casa, tiene que ver algo diferente en nuestras casas. Pero si los que ven un montón de llantas tiradas, unos carros que nunca vamos a arreglar, unos perros flacos que en vez de dar protección lo que dan es lástima, ¿eso los puede atraer al Evangelio? No, no. Ya me dieron unos minutos más, porque después vamos a la clase de preservar los alimentos, pero yo quiero mostrarle un versículo más. Vamos al Evangelio de Juan, un momentito. Vamos a regresar después ahí. Vamos a ver qué pasó al final de la historia. Evangelio de Juan. Capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Comienzo a leer en el versículo 1. Juan 21 dice, y el primer día de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Está hablando aquí la resurrección de Jesús. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos tirados allí, mas no entró. ¿Ustedes no están leyendo sus Biblias? Yo leo mal, a ver si ustedes leen bien. ¿Cómo encontró los lienzos? Puestos. ¿No era ropa sucia? ¿Los lienzos no era ropa sucia? ¿De un cadáver? Sí era ropa sucia. Y Jesús la tiró, eso está sucio. Allá que lo recoja María cuando venga. O la esposa, ¿no? Escuche. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos, no tirados, allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar. Mostró Jesús orden en su resurrección aún. De la ropa sucia que había quitado después de su resurrección, doblada y puesta ordenadamente en un lugar. Y cuando Pedro entró y cuando Juan entró, dijeron, ¿quién estuvo aquí? Jesús. Nadie más hubiera hecho eso. Queridos, tenemos que entender estas cosas. Usted y yo venimos del catolicismo. El catolicismo nos ha dañado completamente, porque es un sistema corrupto. Y por eso nuestros países nunca han progresado. Han estado bajo el yugo de Roma. Y aunque cambian de líder los países, no cambian de amo. No sé si me explico en esta mañana. Cambian de líder, derecha, izquierda, centro, lo que ustedes quieran llamarle, pero no cambian de amo. Siguen teniendo el mismo amo y la gente sigue sumisa en la misma ignorancia. Pero el Evangelio de Jesús nos tiene que cambiar. Y aunque seamos pobres, Jesús era pobre. No tenía donde ni recostar su cabeza. Pero era limpio y era ordenado. Yo sé que eso no lo aprendimos de nuestras abuelas ni de nuestras madres, porque ellas no lo fueron, porque nunca les enseñaron, pero usted y yo podemos aprenderlo. Cuando hablemos de la educación de los hijos vamos a hablar más de esto, cómo ayudarles a ellos a entender la importancia de estos puntos. Porque la madre no es la única que trabaja en casa. Yo pensaba que las mujeres iban a decir amén a esa declaración. Pues siga trabajando en casa usted sola entonces. Ustedes están para dirigir, usted es la maestra del hogar, pero no es la esclava del hogar. No sé si me explico en esta mañana. Y el esposo debe ayudar. Las mujeres dijeron amén, ni un amén de los hombres. Ok.
Ahora vamos a regresar para terminar, porque queremos ir a la clase de preservar alimentos también. Regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 4. Dice, ya vimos el capítulo 4, vamos a leer la última parte. Las vestiduras de ellos, estamos hablando de sus vestiduras, veía que esa gente se sabía vestir, bien combinados, limpios, tenían buen gusto. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 4. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 4. Así que ella vio la reforma en la alimentación, vio el orden, la limpieza y la reforma en el vestido también. El Ministerio de Curación dice que el vestido es un índice del corazón. ¿Me explico con esa declaración? ¿Qué significa un índice? Es como un termómetro. Usted mide la temperatura espiritual de la persona. No para juzgarla, eso no nos corresponde a nosotros. Pero hoy día la sociedad es una sociedad inmoral. Y las mujeres se están vendiendo muy barato. Muy baratas. Mientras más barato usted se venda, va a tener más clientes, pero no los buenos clientes. No sé si me explico. Van a tener hombres que las van a usar como servilletas. Una vez que las usen, buscan otra servilleta limpia. Esta está muy sucia. Si usted tiene que enseñar su cuerpo para atraer un hombre, usted no glorifica a Dios, usted glorifica al hombre. Y si usted ahora se viste para gloria de Dios, los buenos hombres la van a mirar también. No tiene que ponerse pantalones apretados. Usted dice, se tienen que poner vaselina para ponerse esos pantalones, me imagino yo, ¿cómo se los pueden poner? Y después para quitárselo. O ropas apretadas y entalladas para que le vean las curvas o las llantas, porque no todo es curva. No sé si me explico en esta mañana. Desea respetar. Dice la inspiración que la mujer es tan culpable cuando el hombre piensa mal por su forma incorrecta de vestir. Cuando un hombre ahora tiene pensamientos impuros, usted, dama, si usted se vistió incorrectamente, usted es tan culpable delante de Dios como ese hombre. Ambos son culpables por igual. Recuerdo en una iglesia que estuve lejos de aquí, un hermano me habló al final del culto de 31 años. Dice, estoy divorciado. Dice, soy nuevo en la iglesia. Apenas tengo unos meses que me bauticé. Dice, pero a veces no puedo ni venir a la iglesia. La forma que se visten las hermanas me provoca. Hace 3 años que no tengo mujer y con 31 años las hormonas están activas, ¿eh? Dice, y me iba a postrar a orar los otros días en la iglesia y delante de mí había una muchacha. ¿Qué orar ni orar? No podía. Su mente no se podía concentrar. Damas, si el Señor las ha hecho bellas, gloria a Dios. Y las queremos bellas, pero con modestia en el vestir. Eso agrada a Dios y a los hombres correctos. Dice el texto, sus maestros de salas y su escalinata por donde subía a la casa de Jehová y se quedó sin aliento. Primero le enseñó su casa y después ¿qué le enseñó? Las escalinatas que iban ¿a dónde? ¿Y cómo quedó esa mujer? Yo nunca había visto esto. Ahora sí voy a la iglesia. Y me gusta ir a tu iglesia. Porque tu iglesia no es de teoría. Tu iglesia es práctica. Porque el Evangelio de Jesús es práctico. Escuche, para terminar. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y aquí que ni aún
la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepasas la fama que yo había oído. ¿Fue un buen testimonio, sí o no? ¿Esa mujer regresó pagana ya a su pueblo? Oh, no. ¿Cómo lo sabemos? 1000 años después, vemos un eunuco que vino de Etiopía a Jerusalén, porque ya que conocían el mensaje que esta mujer había llevado a Etiopía. Es el impacto del evangelio. Queridos, y tenemos que entender estas cosas. A veces yo me preocupo mucho con los hermanos de esto en propio. Mucha verdad presente, pero está ausente en sus vidas. No sé si me explico en esta mañana. Mucha teoría y buena teoría. Correcta la teoría, hermosa la teoría. ¿Y dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica de esa teoría? Pero aquella mujer que dice, ni la mitad. Cuando yo vi lo que yo vi, ni la mitad se me había dicho de tu fama. Y escuche, verso 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Escuche, verso 8. Jehová tu Dios sea ¿qué? Bendito. ¿A quién reconoció esta mujer? ¿A quién le dio el crédito? ¿Quién había hecho la obra? Dios. Ese es el testimonio que usted y yo tenemos que dar. Señor, nos ayude en esta mañana a entender estas cosas, iglesia. Señor no le trajo a usted aquí simplemente para oír. Bueno, la fe viene por el oír. Pero usted tiene que tomar esa fe, esa información, ese conocimiento y llevarlo a su hogar y practicarlo en casa. Eso es cristianismo. Lo demás es religión. Queremos una relación de salvación únicamente con Cristo Jesús. El Señor nos bendiga en esta mañana.